compartir pantalla. Bueno, quiero saber si ven bien la pantalla para que comencemos la clase. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, la extrusión es un proceso ampliamente difundido hoy en día que combina varias operaciones unitarias que tienen lugar en el extrusor o a veces en maquinaria satélite al extrusor. Las operaciones involucradas son el mezclado de ingredientes y aditivos, la cocción de esa mezcla o no, ya vamos a ver los casos, el amasado de esa mezcla, el corte de la misma al egreso del extrusor y la toma de forma de las piezas, que puede ocurrir en la boquilla del extrusor o puede ocurrir en una operación satélite al extrusor. Esto se va a aclarar durante la teórica. ¿Qué es un extrusor? Bueno, es un equipo que permite desarrollar una técnica para aumentar el tamaño de polvos o alimentos, materias primas granulares, reformándolos en piezas mayores. Un ejemplo es los distintos snacks que se desarrollan, papas fritas onduladas, chisitos, que a partir, por ejemplo, de harina de trigo o de maíz, que se encuentra en polvo, da lugar a piezas de mayor tamaño, como serían los chisitos o las papas fritas onduladas. Entonces, ¿qué es un extrusor? Es esencialmente un conducto que tiene adentro un tornillo o un pistón que es movido, impulsado por una bomba. O sea que hay un motor involucrado en esto. El alimento de esta manera, que se encuentra adentro del conducto, que acá vemos, y acá tenemos un tornillo dentro del conducto o un pistón, bueno, básicamente el alimento, al avanzar por el movimiento del tornillo o el pistón, es comprimido, es mezclado, es amasado y finalmente da a partir de un material sólido que puede ser un polvo o gránulos por su mayor justamente granulometría, lo llamamos así, y con la incorporación, por ejemplo, de cierto porcentaje de agua que ya veremos, puede dar lugar a una masa semisólida gracias a la compresión y el trabajado que sufren los materiales cuando avanzan por el movimiento del tornillo o el pistón. Finalmente, la masa es forzada por una abertura de menor tamaño que el conducto, por eso se dice abertura restringida por su menor diámetro, que en rigor sería una boquilla y que en inglés se dice die. Y finalmente entonces el material descarga en el frente del extrusor adoptando la forma que le impone la boquilla. Si el alimento es calentado, el proceso se conoce como cocción-extrusión. De cualquier manera, el material siempre toma temperatura, aunque no se lo caliente explícitamente, debido a que por la fricción que le impone el tornillo y el conducto, que dejan una luz entre ellos y por allí tiene que avanzar el material, por esa fricción siempre sube un poco la temperatura, pero no tanto como cuando hay elementos calefactores dando lugar a un proceso que se conoce como cocción-extrusión. ¿Cuál es el propósito entonces? Bueno, aumentar la variedad de alimentos en la dieta, porque a partir, por ejemplo, de una misma harina, poniendo distintos colorantes naturales,
distintos sabores naturales, se pueden obtener, por ejemplo, chisitos o cereales de desayuno con distintos gustos y colores. En el caso de la cocción por extrusión, además, hay un efecto adicional de las altas temperaturas, que es la bajada de la población microbiana en la mezcla y la inactivación de enzimas. Y además, si hay una cierta evaporación, cosa que es muy habitual cuando hay cocción, extrusión, por las altas temperaturas, hay una bajada de la actividad acuosa del producto final. Entonces, nuevamente tenemos aquí un esquema del extrusor, tornillo o pistón dentro de un conducto, tolva de carga de los ingredientes, avance del producto hacia la salida, que tiene un diámetro menor que el conducto en sí en que está contenido el tornillo, y el producto toma la forma de esa boquilla. Ya lo vamos a ver más en detalle. ¿A qué velocidad se mueve el tornillo? Más o menos el tornillo va rotando y una velocidad posible es 10 revoluciones por minuto. Puede ser ese valor o pueden ser un valor más alto que ese. ¿Qué presiones hay adentro del extrusor? Bueno, son variables, pueden ser desde muy bajas hasta 60, 70 o más atmósferas. Ya vamos a ver que es de acuerdo al tipo de extrusión. ¿Qué longitud tiene el conducto donde se encuentra el tornillo? Más o menos 1 metro, 1,20 m, o sea que es un equipo que no ocupa mucho espacio. ¿Y qué diámetro tiene la boquilla? La boquilla, por ejemplo, suele tener un diámetro de abertura de 5 milímetros, o sea, muy pequeña abertura. Y bueno, así se va desarrollando la acción sobre las materias primas para la extrusión. Bueno, esto es un extrusor, es una foto. Aquí tenemos, la extrusión en sí ocurre en esta zona. Este es una unidad de automatización del proceso, es un proceso muy automatizado. Pero antes de llegar la materia prima al extrusor, acá está el conducto y el tornillo, hay una tolva que en general, por la cual en general se carga el material, los ingredientes de la mezcla. Luego acá tenemos un humidificador horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que los materiales se cargan en seco y son conducidos también por un pistón o un tornillo, pero que simplemente desarrolla una función de conducción, no es que está extruyendo, hacia la tolva de ingreso al extrusor. En este camino muchas veces se une al material sólido mediante inyección de vapor contenido de humedad a esa mezcla, por lo cual el material puede entrar finalmente al extrusor, siendo originalmente las materias primas polvos o gránulos secos con una humedad mínima. Finalmente, cuando se incorpora al extrusor, suele tener de mínima un 10% de contenido de humedad que se le incorpora a lo largo del trayecto, en este trayecto de una unidad adicional que se llama humidificador y que en este caso es un conducto horizontal. Finalmente, entonces, la materia prima con muy baja humedad inicial, menor del 4%, llega al tramo del extrusor con una humedad del 10%, se introduce a través de esta tolva hacia el extrusor y hace el recorrido correspondiente, generándose la extrusión de las materias primas. Y aquí tenemos la boquilla. Bueno, las ventajas de la extrusión son que es un proceso muy versátil, que permite obtener productos distintos con mínimos cambios en la composición, como ya citamos antes. Además, es un proceso que en general tiene costos reducidos, o sea, los costos de procesamiento son bajos si se lo compara con métodos tradicionales, que ahora vamos a dar un ejemplo,
y hay una alta productividad, o sea, de producción en masa por unidad de tiempo, en relación a otros procesos que realizan cocción o formado. Es el caso de la extrusión para generar cereales de desayuno y la comparación con los métodos tradicionales. La producción entonces de hojuelas de cereales de desayuno se puede realizar en un extrusor usando harinas, las harinas correspondientes. O se puede realizar, por ejemplo, en el caso del maíz, usando granos de maíz, que ustedes ya lo habrán visto en Tecno 1, y generando una cocción de los mismos y después un laminado usando 2 cilindros que rotan. Entonces, sin embargo, cuando se hace la producción de cereales de desayuno, no por laminado, sino por extrusión, hay un ahorro en materiales del 19%. ¿Por qué? Porque si se hace por laminado, en general, la materia prima debe ser, por ejemplo, granos de maíz de granulometría muy pareja, porque el laminador tiene una abertura determinada entre ambos cilindros y por lo tanto es importante que la materia prima pueda pasar por el hueco entre ambos cilindros y para eso debe comprarse granos de maíz de una granulometría determinada. En cambio, cuando uno lo hace por extrusión, puede comprar directamente harina de maíz y realizar la extrusión correspondiente, que va a ser mucho más económica entonces la materia prima que la necesaria para el laminado. Además, hay un ahorro de energía al comparar ambos procesos del 50%, porque en el otro caso, en el caso del laminado, el proceso involucra la eliminación de mucho vapor de agua y por lo tanto un gasto energético alto. En cambio, en la extrusión se trabaja con muy baja humedad y por lo tanto no hay una evaporación tan importante del agua. De la mano de obra también hay un ahorro del 14% porque es un proceso muy automatizado. Y en la inversión de capital también hay un ahorro del 44% porque el extrusor no es demasiado caro y a menos que haya operaciones laterales, es un proceso entonces más económico. Además, la extrusión tiene una alta velocidad de producción, que es automatizada en general. Por ejemplo, snacks se pueden producir 315 kilos por hora, o en cereales 1200 kilos por hora, o en comida seca expandida para mascotas 9000 kilos por hora. Y lo interesante es que no hay efluentes del proceso, o sea que es un proceso que no tiene que eliminar, como decíamos antes, el agua, que produce un mayor gasto de energía y que muchas veces produce problemas de contaminación y hay que hacer un tratamiento adecuado. ¿Qué factores influyen la naturaleza final del producto extrudado? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de operación del extrusor? ¿A qué temperatura se trabaja? ¿A qué presión se trabaja? ¿Cuál es el diámetro de apertura de la boquilla, que es lo que le da la forma? ¿Cuál es la velocidad de cizalla del tornillo o pistón contra el conducto? Y eso está influenciado por el diseño interno del tubo, que es el conducto, y por la velocidad y geometría del tornillo. Enseguida lo vamos a explicar mejor con unos esquemas. Y además influyen no solo las condiciones de operación del extrusor, sino las propiedades reológicas del producto. ¿Cómo es el producto? ¿Qué humedad tiene? ¿En qué estado físico están los materiales? ¿Están como un sistema sobreenfriado altamente viscoso? ¿Están en estado vítreo? ¿Están en estado cristalino? ¿Cuál es la composición química de los materiales? ¿Proteínas, almidones, otros polisacáridos, grasas, hidratos de carbono simple, generalmente denominado azúcares? Entonces, quiere decir que condicionan las características finales del producto extrudado, cómo es la materia prima que yo introduzco
y qué características de operación tiene el extrusor. Acá, por ejemplo, vemos un extrusor con 5 boquillas, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la parte del frente del extrusor, y fíjense que salen cilindros de material que después serán cortados y darán lugar a piezas más pequeñas que pueden generar almohadillas rellenas, como estas o estas, pueden generar snacks salados, pueden generar snacks dulces, pueden generar cereales de desayuno, etc. Bueno, el equipamiento. ¿Cómo se describe el equipamiento? Por el método de operación se puede decir que pueden ser extrusores en frío o extrusores en caliente, extrusores cocinadores. También ya vamos a ampliar. Por las características de construcción, en general nosotros vamos a hablar en esta teórica de extrusores que dentro del conducto tienen 1 o 2 tornillos. No vamos a hablar de extrusores que tienen un pistón en la primer parte de la clase. Sí, cuando veamos formación 3D mediante computadora, pero en la primera parte de la clase toda la explicación va a estar basada en el equipamiento más habitualmente usado el día de hoy para alimentos, que son extrusores en frío o en caliente de 1 o 2 tornillos en el conducto. Entonces, el tornillo conduce el material, lo comprime, le entrega un trabajo, y esto transforma al material, que es básicamente en polvo granular y con un bajo tenor de agua, lo convierte por ese trabajo que desarrolla sobre el material, lo convierte a una masa semisólida que está muy plastificada por acción de la temperatura y de la presión ejercida por ella, sobre ella, dentro del extrusor. Luego, al salir por la boquilla, que es intercambiable y por lo tanto se pueden poner boquillas de distinto formato, adquiere una forma, proceso que se llama formado. Muchas veces a la salida de la boquilla hay unas cuchillas rotatorias que son las que cortan el producto en tramos cortos. O puede ser que salga un tramo largo, continuo, que más adelante es cortado con una guillotina. Este sería entonces un paso adicional al paso del extrusor para dar lugar al producto final. Bueno, vamos a ver qué son los extrusores cocinadores. Esta es la foto de una tapa de un libro que se encuentra en la Facultad de Ciencias Exactas que se llama Extrusion Cooking. En este caso, el conducto es calentado con vapor porque el conducto está encamisado. Entonces el vapor circula por la camisa. Pero también puede ser que él o los tornillos sean calentados por vapor. Más habitualmente, lo que se usa es que haya elementos eléctricos calefactores que calientan el conducto. O sea, lo más habitual es calentar el conducto a través de una camisa que tiene el mismo con vapor, o bien, si no se usa vapor, se usa directamente calentar el conducto mediante elementos eléctricos calefactores. Pero el producto, como ya dijimos antes, se calienta por fricción entre el tornillo y el conducto que lo llamamos barril. La compresión del alimento, de las materias primas, ¿cómo se origina entonces? Se puede originar de distintas maneras. Uno lo que puede hacer es el tornillo que está contenido en el conducto que no tenga un diámetro parejo, sino que vaya incrementando su diámetro a medida que se va en el diseño desde la entrada de la materia prima hasta la boquilla. Enseguida lo vamos a ver. También uno lo que puede hacer es tener un conducto que tenga en sí, en su cara interna, rugosidades. Esas rugosidades pueden tener luz constante o luz decreciente, moviéndose también desde la entrada de las materias primas
hacia la salida, o sea, donde está la boquilla. Entonces, tanto el aumento del diámetro hacia la salida, como que haya rugosidades en el conducto y que la luz entre conducto y tornillo o tornillos no sea pareja, sino que vaya disminuyendo desde la entrada hacia la boquilla, o sea, la salida, determina que desde la entrada hacia la salida vaya aumentando el trabajo ejercido sobre el producto y la compresión sobre el producto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el producto a la salida, al pasar por la boquilla, de alguna manera esté en un estado viscoelástico que le permita tomar la forma al pasar por la boquilla. Si no tiene una buena característica viscoelástica, sino que es directamente elástico, o sea, sólido, no va a tomar ninguna forma. Para tomarlo tiene que tener una característica viscoelástica. Una tercera posibilidad de aumentar el trabajo y la compresión con el objetivo de ayudar a la característica viscoelástica cerca de la salida del producto es poniendo restricciones al vuelo del tornillo, o sea que el tornillo cada tanto tenga una pieza metálica que ya vamos a ver en un esquema que dificulte su rotación, porque el tornillo va rotando desde la entrada hacia la salida y por lo tanto ejerza más compresión sobre las materias primas. Desde ya, al llegar a la salida, como el diámetro disminuye en la boquilla, se genera una retropresión debido a la disminución del diámetro que ocurre entre el conducto y la boquilla. Y por lo tanto el producto a veces le resulta dificultoso salir y tiende a volver a entrar. Eso es lo que se llama una retropresión. Eso ocurre especialmente cuando uno tiene un producto muy azucarado que tiende a pegarse en el conducto y por lo tanto dificulta la salida y hay una tendencia a permanecer adentro del conducto mediante una retropresión que se genera. Entonces, una alta presión dentro del conducto y una pequeña abertura de la boquilla da lugar a productos expandidos al egresar el producto del conducto. ¿Por qué? Fíjense, si hay una alta presión en el conducto y cuando egresa por la boquilla encuentra una presión de 1 atmósfera en el exterior, hay una rápida liberación de presión cuando el alimento emerge de la abertura. Entonces, al liberar la presión, o sea, al caer, por ejemplo, yo les di un ejemplo, 60 atmósferas. Tomemos ese caso extremo a los fines didácticos, digamos. Si bien van a ver que hay extrusores que usan presiones internas aún mayores. Entonces, al salir de 60 atmósferas a 1 atmósfera, evidentemente hay una expansión instantánea. El producto está comprimido, el producto se expande y libera vapor de agua y gases contenidos, oxígeno, dióxido, y da lugar entonces al expandirse, da lugar a un producto de baja densidad, porque la densidad es masa por unidad de volumen, lo que sale es una cierta cantidad de masa, pero si se expande, la densidad del producto baja, entonces el producto se vuelve muy poroso, a expensas de ese cambio de presión entre el interior y el exterior, y a la evaporación de vapor de agua y de gas. Sobre todo que no se olviden que adentro del extrusor también tenemos alta temperatura, aunque sea solo por la fricción, y sale al exterior donde tenemos una temperatura cercana al ambiente. Esto ayuda a que al expandirse el producto y escaparse vapor y gas lo hagan a expensas de que la temperatura afuera es más baja que la de la masa que egresa del conducto. Se pierde entonces humedad por evaporación, baja la actividad acuosa, se produce una expansión que es controlada con la temperatura y presión alcanzada en el extrusor, y también la expansión se produce gracias a la rheología viscoelástica del alimento.
A algunos productos que se pretende sean de larga vida, se les puede reducir adicionalmente la humedad por un secado posterior a la salida del extrusor, en cuyo caso va a haber además una unidad de secado externa al extrusor. Entonces, hasta ahora hablamos de una unidad de cortado que puede ser externa al extrusor y ahora vemos que hay una unidad de secado que puede ser externa al extrusor. Bueno, este es el libro que yo les mencionaba, acá tienen la cita, igual está en la bibliografía. Bueno, Una pregunta. perdón. Sí, quería preguntar sobre este extrusor. Entonces, la No, pero temperatura perdón. Habíamos dicho, vamos a hacer un intervalo, y si no te Ah, molesta, perdón, no. no hay ningún problema, pero es más ordenado si vemos hasta cierto punto y después en el intervalo me haces las preguntas. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, entonces, ahora, como para completar la idea, porque es importante que entiendan todo lo que está pasando, vamos a ver un esquema que nos muestra cómo varían las condiciones adentro del extrusor y cómo varían las condiciones a lo largo del extrusor, o sea, adentro y a la salida. Primero tenemos un esquema de lo que es el extrusor. Evidentemente, esta es la zona de entrada y esta es la zona de salida. Entran los productos a través de la tolva de alimentación y circulan por el trabajo que le realiza el tornillo al rotar, comprimiendo y mezclando, avanzan las materias primas hacia la salida, dando lugar al producto por lo menos dentro del extrusor. Entonces hay una zona de alimentación, una zona en la cual hay mezclado, compresión, etcétera, una zona en la que en general, justamente por la fricción, hay un aumento de temperatura y por lo tanto hay una conversión de las materias primas en una masa viscoelástica, y hay una zona de mayor levantamiento de la presión y de la temperatura antes de que egrese el producto del extrusor. Fíjense que acá, en esta zona, también tenemos una boca cerca de la zona de alimentación que puede servir para incorporar vapor de agua, si a mí me interesa, aumentando entonces el contenido de agua de mi sistema y por lo tanto ayudando a adquirir la viscoelasticidad. Bueno, sobre este extrusor quiero que veamos ahora nosotros qué pasa con las distintas variables de interés, que son la densidad del producto, la humedad del producto y la temperatura del producto. Esta representación que tenemos acá me está representando la densidad del producto. Fíjense ustedes. La densidad del producto permanece constante hasta que aumenta la presión adentro del extrusor. Cuando aumenta la presión adentro del extrusor, porque estoy desarrollando un trabajo sobre las materias primas y la humedad que eventualmente yo hubiera agregado, entonces ese aumento de trabajo sobre el material genera una disminución de la densidad. Estoy comprimiendo el producto. Entonces, al comprimir, disminuye el volumen y por lo tanto aumenta la densidad. Luego tenemos, esto es algo didáctico, es un caso particular. Lo que pasa adentro de cada extrusor puede ser distinto. Luego tenemos una constancia de la densidad. Y después, como en esta zona, vamos a ver que lo que pasa es que el tornillo aumenta su diámetro y por lo tanto disminuye la luz entre el tornillo y el conducto, hay un aumento ulterior de presión. Y finalmente, cuando atraviesa la boquilla, sale al exterior, baja su presión, porque va a alcanzar la presión atmosférica, o sea, el equilibrio con el afuera. Entonces,
tengo una densidad constante, luego, por la construcción del equipo y por la entrega de trabajo que se está haciendo, aumenta la densidad porque baja el volumen por el efecto compresivo, luego hay una constancia de la densidad y luego, por características de construcción del equipo, disminuye más la luz todavía entre el conducto y el tornillo, resulta que aumenta la presión y por lo tanto aumenta más la densidad, porque el volumen baja aún más. Pero cuando sale afuera, atraviesa la boquilla y la presión cae porque afuera la presión es una atmósfera. ¿Qué pasa con la humedad? Si yo acá tengo una boca de incorporación de humedad, las materias primas entran con una humedad constante y aumenta la humedad por incorporación de más humedad a través de esta boca. Y esa humedad permanece constante porque no hay otra boca en este esquema, en este ejemplo didáctico de entrada de humedad, y finalmente cuando sale por la boquilla baja la humedad. ¿Por qué? Porque primero sale con muy alta temperatura, sale una afuera que hay temperatura cercana a la atmosférica. Por otra parte, sale con presión alta y sale a la afuera donde la presión es una atmósfera. Entonces se produce expansión, se desprende vapor de agua y gases fijos como oxígeno y dióxido, y el vapor de agua se evapora porque el calor que tiene lo usa parcialmente la mezcla en evaporar el agua, dado que quiere llegar a un equilibrio con el afuera donde la temperatura es más baja. ¿Y qué pasa con la temperatura? Bueno, nosotros vamos trabajando a una cierta temperatura, pero llega un momento en que la fricción con el conducto, el trabajo del tornillo, etcétera, me producen un aumento de temperatura. Ustedes piensen que el trabajo puede entregarse, es una energía que se está entregando, puede entregarse para distintas cosas. Una es para aumentar la temperatura y otra puede ser para producir otros fenómenos físico-químicos, como puede ser muy bien la fusión de cristales presentes, etcétera, etcétera. Pero en principio, si hay un trabajo hecho, parte de la energía entregada lo que hace es aumentar la temperatura. Entonces, aumenta la temperatura. En la última parte se hace más trabajo porque disminuye la luz entre el tornillo y el conducto, y finalmente cuando sale afuera baja la temperatura. ¿Por qué baja la temperatura? Y bueno, baja porque yo me encuentro con un afuera con el que quiero llegar en equilibrio. Entonces el producto baja su temperatura. Entonces tenemos que la densidad tiende a aumentar porque disminuye el volumen. Y disminuye el volumen porque aumenta la presión. La humedad va a aumentar en principio dentro del extrusor si yo tengo una boca de agregado de humedad. Al salir afuera hay evaporación de vapor de agua, baja la humedad. Temperatura. La temperatura va a permanecer constante hasta que el trabajo sea lo suficiente, no solo para trasladar el producto hacia la salida, sino que parte de la energía entregada en ese trabajo me aumente la temperatura. Una vez que me aumenta la temperatura, llega a la salida, puede haber un aumento adicional en otra zona donde la luz disminuye más entre conducto y tornillo, y al salir afuera baja la temperatura. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando, si ustedes van para atrás y miran, de extrusores cocinadores, pero fenómenos análogos ocurren en aquellos extrusores que no tienen elementos propios de calefacción, sino que el aumento de temperatura es por el trabajo entregado al producto para que avance, ¿no es cierto? Que en parte se entrega al producto y se usa como un calor de aumento de la temperatura. Bueno, y a su vez, la humedad ya dijimos, la densidad ya dijimos, la temperatura dijimos, y cuando hablamos de densidad,
también hablamos de qué pasaba con la presión, porque cuando aumenta la densidad, porque disminuye el volumen, es que está aumentando la presión. Y repito, la presión puede aumentar simplemente por, así como la temperatura, por el trabajo entregado y por la fricción que hay entre el conducto y el tornillo. Pero también puede ser que aumente la presión y que yo adrede tenga una geometría de tornillo y una geometría de conducto que determine que la luz entre ambos vaya bajando, generando una zona de mayor presión hacia la salida, que es en general lo que se intenta. Ahora vamos a hablar de extrusión entonces en frío, que como dijimos antes, no va a tener el grado de aumento de temperatura que tiene el extrusor cocinador, pero puede, si bien se llama extrusión en frío, puede eventualmente también producir un calentamiento del producto. En este caso, el producto se extruda en tiras sin cocinar ni distorsionar por expansión. El tornillo en este caso opera a baja velocidad, el barril, el conducto, tiene que ser liso para trabajar y extrudar el material, pero con poca fricción. En este caso, en general, a lo largo del extrusor, no va a haber una disminución de la luz entre conducto y tornillo o tornillos. Se usa para producir pasta, para darle forma a la pasta, para producir la mezcla de las salchichas dentro de la tripa y de muchos embutidos. El objetivo en este caso de la pasta es forma, bueno, mezclado y forma. En el caso de las salchichas es más que nada mezclado, y en cierto tipo de golosinas que ya vamos a ver. Y también es importante hablar de la coextrusión. ¿Qué es la coextrusión? Tanto los extrusores en frío como en caliente pueden tener adicionada una boquilla especial que inyecta un relleno en la estructura que sale del extrusor. En este caso, nuevamente, la coextrusión es una operación satélite de la extrusión. Ocurre al salir, por ejemplo, un cilindro de material hueco del extrusor, puede ser que haya una operación auxiliar que mezcla una serie de ingredientes y tiene una boquilla que inyecta en ese cilindro hueco una mezcla. Es el caso de las almohaditas con relleno, que puede ser de mermelada, puede ser de chocolate, y después de esta operación de coextrusión hay un cortado. Bueno, acá vemos las boquillas más diversas que hay. Ya habíamos visto un extrusor donde había 5 boquillas. Y bueno, por ejemplo, acá lo que vemos es un extrusor donde hay 3 boquillas con forma de corazón. Acá vemos un extrusor que tiene una boquilla que va a dar un cilindro macizo. Acá tenemos un extrusor que va a dar un cilindro hueco. Fíjense ustedes que se genera un cilindro y como en el interior de esa boquilla hay un trozo de metal, lo que se genera es un cilindro hueco. Y esta es una boquilla que da elipsoides como las que se ven acá. Se pueden originar entonces todo tipo de snacks, todo tipo de cereales, etc. Acá hay otras boquillas especiales, por ejemplo, acá tenemos 6 boquillas que tienen un orificio para dar lugar a snacks o galletitas de tipo elefantes, y una boquilla que nos muestra formato de cangrejo. Bueno, y acá tenemos las famosas almohadillas o pillow en inglés, que tienen cierto espesor más importante que otros extrudados que estamos nombrando y que muchas veces no tienen relleno, pero otras veces tienen como relleno distintos tipos de materiales que ya nombramos. Bueno, ahora va a ser el primer intervalo que vamos a hacer porque quiero que me hagan las preguntas. Voy a dejar de grabar y espero que me hagan las preguntas que corresponde. Había preguntas sobre esto, las escucho. Sí, yo quería preguntar sobre en el extrusor, los extrusores cocinadores, Sí. que no me queda claro, o sea, la temperatura no es para
cocinar, sino es para como aumentar esta diferencia de temperatura para que se aumente la expansión entonces, no es que va a haber una cocción del producto. Lo que pasa es que no podés escindir ambos fenómenos. Vos entregás calor para que la masa esté más caliente al egreso, pero eso conduce inmediatamente a cambios en el material. Vos pensás que entre las materias primas vos tenés muchas veces proteínas, otras veces tenés otros polisacáridos, pero muchas veces tenés almidón, y ante ese aumento de temperatura, con presencia de cierta humedad, no solo se va a generar una masa viscoelástica por esos factores, sino que además va a haber una gelatinización, por ejemplo, en el caso del almidón, una desnaturalización perdiéndose la estructura cuaternaria en el caso de las proteínas. O sea, no podés evitar los fenómenos que devienen de un proceso térmico, ¿me entendés? Sí, no sé si está claro. Sí, entonces la pregunta es cuando sale el producto de la boquilla, ¿no cambia, cuando se quiere cortar ese producto, no cambia la textura y complica quizás un poco cómo se corta y cómo se fracciona? Por supuesto. Luego vamos a ver los fenómenos que ocurren a la salida. A la salida, cuando sale ese producto viscoelástico, tomemos como caso el almidón, donde el almidón está gelatinizado, donde hay cierta humedad y se generó un viscoelástico por la temperatura, los ingredientes que tiene con la humedad, y sale como viscoelástico. La viscoelasticidad le permite tomar la forma en la boquilla, pero es un requisito que a la salida baje rápidamente la temperatura y pase de un estado sobreenfriado, que antes lo llamábamos gomoso, pero ya la generación de ustedes lo llama sobreenfriado. Estoy hablando de TG, ¿no es cierto? Que ustedes ya saben lo que es. Cuando sale está en estado gomoso, lo definimos como viscoelástico, puede tomar la forma de la boquilla, y al salir yo necesito que como se expande y se vuelve poroso. Aclaro ahora, cuando me interesa que se expanda, no siempre me interesa que se expanda el producto, como ustedes vieron, depende, pero cuando me interesa que se expanda y para eso usé un extrusor cocinador, esa expansión va a dar lugar a un producto poroso y yo necesito que pase a vitrio para que no se pierda esa característica textural. ¿Me entendés, Magdalena? Sí. Y eso tiene ciertos secretos. Por eso es muy importante gobernar el proceso, no es sencillo, estableciendo claramente cuál es la presión y la temperatura a la salida y evaluando que esa presión y temperatura permitan que el producto, una vez que atravesó la boquilla y que adquirió cierta forma, enfríe lo suficiente como para mantener esa forma, porque si no, va a colapsar y se van a perder los poros. Entonces es muy importante que sea viscoelástico a la salida, que esté en forma de un líquido sobreenfriado que antes llamábamos gomoso. Y después de eso es importante que adquiera una forma vítrea en el enfriamiento para conservar la porosidad y característica textural que obtuvo. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? No, por ahora no. No, por ahora no. Bueno, entonces vamos a descansar 10 minutos y seguimos. Dale, Bueno. perfecto. Todavía sigue grabando. No sé si lo quería No me cortar digas, sí, yo lo quería para que sea más cortar. corto. No,